Hola, vamos a ver la teoría evolutiva más perturbadora, el efecto Calisto, de Davidchenko. Las ciencias son una serie de disciplinas que están en constante cambio. Lo que en una década era una verdad absoluta, en la siguiente puede ponerse en duda. Y en la próxima... Uy, es verdad. Luego lo que creías, pues ya cambió totalmente. Luego por eso es que tienes problemas de confianza, porque ni en la ciencia puedes confiar a veces. Tras series de estudios y experimentación, pueden ponerse patas arriba. Es decir, que a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestra capacidad de realizar experimentos a una escala gigantesca, siempre existe la posibilidad de que un nuevo descubrimiento nos obligue a replantearnos muchas cosas. Es lo interesante de la ciencia, es un rompecabezas en constante transformación, y todas las asunciones previas deben ser desafiadas o puestas a prueba. Claro está, dejando de lado ideas completamente estúpidas. En uno de mis vídeos sobre críptidos mencioné una teoría que puede ser la explicación a algunos de los seres misteriosos de la criptozoología. Esta teoría llamó la atención a más de uno, sobre todo teniendo en cuenta que la información sobre este efecto desconcertante de la evolución es muy escasa, en parte debido a que se trata de una teoría bastante controvertida que hace que más de un biólogo pierda los papeles, ya que de ser cierta, dinamitaría todos nuestros conceptos sobre la evolución de las especies. Estoy hablando de la hipótesis del efecto Calisto. Uy, ¿qué es esto? Chale, mitad humano y mitad animal. Uy, se ve una combinación bien extraña. También conocida como evolución radial. El concepto que expone esta tesis es tan polémico que aquel quien lo propuso en primer lugar ya hace 40 años fue prácticamente crucificado por la comunidad científica del momento. Oh no, lo consideraron un hereje, pobre. A vez que todos los y a lo mejor estaba basado. Qué horrible vivir en la época donde ser basado es una pena de muerte. Estudios relacionados con el efecto Calisto eran eliminados y enterrados, debido a una serie de acontecimientos que sobrecogieron a la comunidad científica norteamericana en los años 80, y que como si de un mal sueño se tratase, olvidaron, o mejor dicho, decidieron olvidar tras el amanecer. Así que en el vídeo de hoy exploraremos tanto en qué consiste esta teoría, como las consecuencias que acarrea para nuestro entendimiento acerca de la evolución de las especies. Del mismo modo, también investigaremos acerca de la serie de sucesos extraños que persiguen esta teoría como una siniestra sombra. Uy, está dando más miedo, y eso que solo es un video de ciencia. Esta teoría fue originalmente formulada a finales de los años 70 por el Dr. Whitney Frog, jefe del Departamento de Biología Evolutiva del Museo de Historia Natural de Nueva York. Según Frog, a pesar de que la teoría evolutiva de las especies, como la conocemos, expone que los cambios entre los organismos se dan mediante pequeñas mutaciones genéticas aleatorias que se van transmitiendo de una generación a otra en caso de ser beneficiosas para la especie, cada ciertas decenas de miles de veces, algunas de estas mutaciones aleatorias no son pequeños rasgos que se transmiten a la siguiente generación si la criatura portadora de estos rasgos logra reproducirse, sino que en ocasiones estas mutaciones en el código genético del animal modificarían su apariencia radicalmente. En la mayoría de los casos, estas mutaciones exageradas son para mal, ya que son perjudiciales para el organismo. Todos hemos visto imágenes tanto de animales como de humanos que han nacido con horribles deformaciones resultado de una mutación genética. Casi todos estos... Uy, sí, chale, aunque se supone que también cambian genéticamente adaptándose al entorno. Pero hay mutaciones horribles que no sirven para adaptarte mucho al entorno. Casos terminan de la misma manera. El organismo fallece, ya que no puede sobrevivir con tales deformaciones. Pero cada cierto tiempo, estos picos en las mutaciones de un ser vivo no acaban con el organismo, sino que por pura casualidad le permiten sobrevivir. Es más, le permiten triunfar y sobresalir sobre el resto de los de su especie, dando más oportunidades para transmitir sus genes a la siguiente generación, y por ende, de que esta mutación genética se vuelva a manifestar en la siguiente generación. Esta tremenda casualidad de la lotería genética es el efecto Calisto, y hasta cierto punto tiene relación con el teorema del mono infinito. Según este teorema, si ponemos unos monos en una habitación pulsando teclas aleatorias en una máquina de escribir, digamos 10 horas al día durante unos años, pues no conseguiremos nada. Un montón. Chale, pues claro, ¿qué iban a esperar? Si no les han enseñado nada, ¿cómo van a escribir algo? De letras y líneas sin sentido. Pero ahora imaginemos si pudiéramos dejar estos monos pulsando botones al azar en las máquinas de escribir por un tiempo larguísimo. Millones, decenas de millones o cientos de millones de años. Pues tarde o temprano, estos monos con vida infinita acabarían escribiendo por puro azar algo con sentido. ¿Ah, sí? Vaya, con que así funciona entonces el código genético más o menos. El ejemplo más clásico es que acabarían escribiendo el Quijote. Pues con las mutaciones aleatorias en el ADN ocurriría algo similar. Si le damos el tiempo suficiente a un organismo, generación tras generación, con la posibilidad de sufrir mutaciones aleatorias, tarde o temprano conseguiremos el Quijote genético.
la aguja en el pajar, el resultado de la teoría del efecto Calisto, un ser radicalmente diferente a sus progenitores, un engendro de la naturaleza. El Dr. Frog comenzó a fraguar esta teoría tras una serie de descubrimientos en diversas formaciones a lo largo de todo el globo. Estos fósiles extraídos de las láminas de roca pertenecientes al período cámbrico mostraban una serie de organismos perfectamente conservados, impresiones de sus cuerpos blandos, caparazones solidificados y apéndices convertidos en roca. Una serie... Uy, ya se ve bien épico estos animales. Y peluditos, parecían, ¿qué? Parecían como pájaros. Pero no creo que sean pájaros, también peces. Bueno, el de la imagen C me parece como un pájaro, pero no creo. De criaturas de aspecto alienígena que poco o nada tendrían que ver con los animales a los que estamos acostumbrados. Esta serie de criaturas son el resultado de la llamada explosión cámbrica, de hace unos 500 millones de años, un suceso que en un abrir y cerrar de ojos en la escala geológica resultó en una repentina aparición de una gran biodiversidad. Es en esta explosión de biodiversidad cuando también aparecieron los primeros vertebrados, nuestros antepasados, los picaya. Todavía no comprendemos del todo esta repentina expansión de la complejidad de los seres vivos en el Cámbrico. De hecho, es un tema que siempre crea discusión en la comunidad científica. Incluso el mismísimo padre de la teoría evolutiva, Charles Darwin, confesaba que la explosión cámbrica es uno de los mayores, si no el mayor, agujero en su teoría de la selección natural. Pero es en los años 70 cuando algunos de la comunidad científica comienzan a plantearse que la evolución puede que no sea un proceso constante, y que en realidad sea un proceso con parones o estancamientos y acelerones repentinos. Frog... Tiene sentido, porque si ya no hay nada diferente en el entorno o en las cosas que hacen las personas o los animales, entonces, ¿por qué habría evolución si no hay necesidad de evolucionar? Fue más allá, referenciando el descubrimiento del fósil hallado en el Transvaal, perteneciente a un organismo que parecía completamente fuera de lugar en ese estrato del período cámbrico, rodeado de fósiles de trilobites e invertebrados de cuerpos blandos que no superaban los 15 centímetros. En 1945, el paleontólogo Alistair van Vrouwenhouwek encontró un ser complejo de alrededor de 1 metro de longitud, que nos describió de la siguiente manera. Poseía aletas poderosas, largos órganos de succión y una boca blindada que podría triturar los caparazones más duros sin problemas. Un monstruo fuera de su tiempo, el resultado del efecto Calisto. Frog añadió otro aspecto perturbador más a esta teoría. Puede que ciertos eventos catastróficos de la historia de la biología de la Tierra no fuesen resultado de cambios climáticos o catástrofes naturales terribles, sino ¿no? ¿Entonces qué? Chale. de la casi repentina aparición de un organismo contra el que el resto del ecosistema no tiene mecanismos de defensa o control. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que incluso ese cráter lo pudo haber hecho un organismo, algún animal o algo? No, Nani. Una especie invasiva, solo que no en el sentido al que estamos acostumbrados hoy en día. La introducción por la misma mano de la naturaleza de una especie que transforma su ecosistema radicalmente, creando un punto y aparte en la historia de la vida. El mismo Frog se refirió a la criatura del estrato del Transvaal de la siguiente manera. No cabe duda de que se trataba de un animal muy poderoso que dominó a las demás especies. En exceso, diría yo. Señalando que los fósiles de esta extraña criatura coinciden con el pequeño evento de extinción masiva de finales del Cámbrico. Según Frog, cada cierto tiempo en la historia de la vida de la Tierra ocurre un boom de la biodiversidad, y un boom demográfico particularmente en el caso de las especies exitosas. Entonces, de repente, según los algoritmos de Frog, cada alrededor de 50 millones de años, surge una nueva especie casi de la nada. Frog hipotetiza que muy probablemente... Chale, ¿qué es esto, chale? ¿La probabilidad de que ocurra un cambio? un depredador, que describe, y cito, como una máquina de matar. Este organismo intruso realiza lo que podríamos considerar una siega de la biodiversidad. Seguidamente, esta nueva especie desaparecería, debido a la destrucción de su propio ecosistema, como suele ocurrir con superdepredadores especializados. Frog recibió muy duras críticas cuando mencionó que la extinción KPG, es decir, la extinción de finales del Mesozoico que acabó con los dinosaurios, no fue del todo culpa del meteorito. Todos los paleontólogos coinciden que la diversidad de las especies de finales del Cretácico ya de por sí era muy baja, si la comparamos con el resto de etapas del Mesozoico, una especie de declive que se alargó durante 2 millones de años en el final del reinado de los dinosaurios, antes del impacto estelar que los eliminaría completamente. Todavía no conocemos la razón de este declive, pero el molde de una extraña huella encontrada en estratos de finales del Cretácico en China, que adornaba el despacho de Frog en el Museo de Historia Natural de Nueva York, desenterró de vuelta la teoría del efecto Calisto. Esta extraña pisada no encaja con ningún otro animal cretácico del yacimiento, 3 dedos exageradamente alargados que apoyaban su peso en las punteras. La única prueba que poseemos de un ser extraño que no encaja con ninguna pisada de ningún animal conocido del Cretácico. Aún así, nadie se acaba de tomar este planteamiento en serio. Incluso si se diese la tremenda casualidad de que un organismo con estas cualidades físicas fuese engendrado en tan solo unas pocas generaciones,
esto no aseguraría la supervivencia de este ser. La muerte espera en cada esquina, incluso en aquellos seres con capacidades adaptativas superiores a las de su entorno. Con la muerte prematura de la criatura, del resultado del efecto Calisto, la línea genética se cortaría, y su efecto tanto en el ecosistema como a nivel genético sería eliminada. La evolución acelerada no podría sostenerse mediante este sistema tan esquivo y arriesgado. Es por ello que muchos plantearon que para arreglar este agujero de la teoría del efecto Calisto debe haber un segundo factor, la presencia de algo que pueda alterar a los organismos a su nivel celular más básico. Y fue en una expedición antropológica al Alto Xingu, uno de los afluentes del Amazonas, en el año 1987, cuando el colega de Frog, el doctor Julian Whitsley, por casualidad descubrió algo terrible que podría ser la respuesta al efecto Calisto. La expedición tenía como objetivo principal tanto contactar con tribus aisladas del Amazonas como catalogar nuevas especies animales y vegetales. Vaya, ¿qué habrán encontrado ahí? Algo lógico si tenemos en cuenta que incluso hoy en día las estimaciones de especies no documentadas del Amazonas podrían alcanzar el 1.000.000 de especies no catalogadas. Por los apuntes en los diarios de Whitsley, que fueron enviados al Museo de Nueva York a medida que se adentraban más en la jungla, mencionan que la expedición era un desastre. Aparte de los testimonios de las tribus en la primera fase de la expedición, la cuenca del Alto Xingu parecía estar completamente deshabitada sin indicio alguno de actividad tribal. Una zona que por algún motivo parecía haber sido ignorada por los nativos, casi una zona de cuarentena. Tampoco ayudaba el hecho que la mayoría de los miembros de la expedición habían decidido dar media vuelta, dejando solos a Whitsley y otros 4 sujetos entre los que se encontraban 2 guías nativos, un intérprete llamado Carlos y el biólogo Crocker. Por una casualidad, mientras Crocker intentaba acercarse para sacar una foto a un jacamar, encontraron una senda que descendía un valle. Los apuntes comentan que la senda era... ¡Oh, mira eso! Bueno, no creo que sean imágenes reales, pero vaya. ¿Eso qué significa que haya encontrado eso? obviamente artificial. El primer indicio de actividad... ¡Ah, chale! ¿Indicio de actividad humana o de animal? actividad humana en semanas. Chale, sí, humana, animal no. Un animal no va a ser un camino así de perfecto. Avanzando por bueno, aunque puede que sí. la senda llegaron a lo que parecía una gran cabaña semiderruida. Los 2 guías pertenecientes a la tribu Botocudo comenzaron a murmurar algo entre ellos. El intérprete consiguió sacarles una traducción. Los guías hacían mención al pueblo Kotoga. Lo poco que se conoce de esta tribu se lo debemos a los testimonios del resto de tribus. Todas ellas coinciden en que los Kotoga eran una tribu especialmente brutal y que rendía culto a Mun, una deidad a la que solían realizar sacrificios. De hecho, la palabra Kotoga puede traducirse en varias lenguas amazónicas como pueblo de las sombras o pueblo oculto. Los 2 nativos comentaron que no debían acercarse a la cabaña debido a la maldición. Los exploradores ignoraron la súplica de los guías y entraron en la cabaña. Las notas de Whitsley describen diversos artefactos, incluido un ídolo exquisitamente tallado que representaba un ser cuadrúpedo, además de un gran número de calaveras con la parte superior del cráneo destrozada. ¡Ay, no! ¡Qué turbio! Eso es lo que hacían, andar sacrificando gente. Puede que el resultado de sacrificios humanos en nombre de esta deidad, pero a pesar de ser un antropólogo, lo que de verdad llamó la atención al científico fue un jardín situado tras la cabaña. Aunque había sido invadido por las malas hierbas de la jungla, la vegetación de este jardín encharcado era algo especial. Simples plantas decorativas o puede que los Kotoga les diesen algún uso medicinal. Tras salir de la cabaña, los 2 guías habían desaparecido, pero Whitsley y Carlos se toparon con una anciana que emergió de la maleza. Se trataba de una... Oh, no, chale. Aquí la cosa ya se está poniendo un poco turbia. ¿Kotoga? Probablemente no. La anciana comenzó a hablar una lengua Yanomami, que Carlos fue capaz de traducir. La anciana señalaba la cabaña con una mano temblorosa, y parece ser que imploraba a los hombres que se llevasen a lo que Carlos pudo traducir como demonio. Según Whitsley, la anciana gritaba y se golpeaba el... Querían que se llevaran como ese amuleto, como esa cosa. pecho, señalando la caja de los exploradores y les preguntaba si se llevarían al demonio. Cuando preguntaron por el demonio, los 2 hombres recibieron una respuesta que no necesitó traducción. Cuando los 2 hombres preguntaron por el paradero de los Kotoga, la anciana respondió Tepuy y señaló una meseta que se alzaba sobre la jungla frente a ellos. La anciana comentaba que estaban allí arriba. La mujer se calmó un poco. ¿Qué? ¿Es en serio? Todo está bien raro. Hicieron más preguntas a la anciana. Whitsley anotó información sobre lo que parecía ser una leyenda de los Kotoga. Las siguientes traducciones por Carlos parecían indicar que Moon no se trataría de una deidad en sí, sino de un regalo para que los Kotoga acabasen con sus enemigos, concedido a esta tribu por algo que moraba en la meseta que la anciana había señalado, llamado Silaski. Tan pronto terminó la conversación, la anciana se adentró en la jungla con una velocidad inusitada para alguien de su edad, y la perdieron de vista.
Weasley deseaba continuar en busca de las pistas de los Kotoga, siguiendo los pasos de Crocker, que había desaparecido por la noche. Es por ello que parece ser que aconsejó a Carlos que se diese media vuelta y regresase a la civilización con todos los descubrimientos de esta región aislada del Amazonas. Nunca se supo nada más de Weasley ni de Crockett. Chale, no puede ser, les cayó la maldición. Cajas y embalajes que portaban los descubrimientos antropológicos. Esperen, entonces, ¿cómo supieron sobre estos hallazgos si no volvieron a saber de ellos? ¿Encontraron sus notas o cómo? Tardaron casi una década en viajar desde Brasil hasta el Museo de Historia Natural de Nueva York. La razón de esta tardanza es todavía un misterio, pero lo que no es un misterio es la desaparición de Weasley en el Amazonas y la muerte de toda la expedición debido a un accidente aéreo en Brasil. Y es por ello que esta expedición, financiada por el Museo de Historia Natural de Nueva York, fue considerado por mucho tiempo un fracaso y se prohibió realizar publicaciones acerca de esta expedición bajo riesgo de demandas legales. Pero una vez las cajas llenas de artefactos y muestras de la expedición llegaron al museo, la gente comenzó a hablar de vuelta sobre la expedición de Weasley, y los expertos del museo, entre los que se encontraba Frog, tuvieron el privilegio de investigar acerca de los artefactos. Entre todos, el más impresionante no era otro que la estatuilla de Moon, que Weasley encontró en aquella cabaña. Un ídolo de una bestia morfa tallado en gran detalle. Pero de entre todo lo que contenían las cajas, los expertos más enfocados en la biología ignoraron los artefactos y se centraron tanto en las muestras de las flores y plantas de ese supuesto jardín Kotoga como en un objeto que era descrito en las anotaciones como una prensadora de plantas primitivo. Al analizar los restos de fibras que todavía se mantenían en la prensa mediante el secuenciador de ADN propiedad del Museo de Historia Natural, los resultados eran tan inconclusos que fueron directamente descartados. Debido a los inverosímiles resultados, los investigadores consideraron que la muestra había sido contaminada, o que la máquina no funcionaba correctamente, ya que al principio la máquina no era ni siquiera capaz de afirmar con certeza si se trataba de una muestra vegetal o animal. Pero tras unas... Ay, chale, qué miedo. Da miedo. ¿Significa que podría haber una mutación genética ahí? ¿Que la hayan descubierto? ¿Una especie entre humanos y plantas? Cuantas pruebas más, la máquina expuso unos resultados que dejaron incrédulo a Frog. Los resultados mostraron una cadena de genes deforme, una especie de batido que a primera vista podría parecer la información genética de una planta, genes vinculados a celulosa, clorofila y azúcares. Pero visto con más detenimiento, las anomalías en la cadena eran más que evidentes. Genes pertenecientes a otros organismos, más notablemente a animales, genes de... ¡Chale! O sea, sí, una combinación, pero no de humanos, sino de animales y planta. Vaya, eso debió ser una cosa bien loca. Hormonas y enzimas relacionadas con mamíferos, lagartos... ¡Chale! Técnicamente confirmaron la teoría, el efecto Calisto. Nocturnos, es decir, gecos, artrópodos. Lo más llamativo era la gran presencia de una proteína muy común en los retrovirus ambiloides. Los retrovirus forman parte de la historia genética de todos los seres vivos. En el caso de los humanos, nuestro ADN está conformado por un 8% de material genético de retrovirus. Estos restos son el resultado de restos de infecciones virales antiquísimas, que afectan... Espera, ¿me estás diciendo que nosotros somos un virus? Técnicamente, en cierto porcentaje más humanos somos virus. Chale. A las células germinales de nuestros antepasados, insertándose en el material genético que después fue pasando de generación en generación durante millones de años. Una especie de marca genética que nos acompaña desde antes que nos diferenciásemos como grupo. Es decir, que los retrovirus alteran las cadenas de ADN de los seres vivos. Tras el resultado de los análisis de los restos de la planta, Frog postuló que son patógenos como el retrovirus los que pueden acelerar el proceso evolutivo según el efecto Calisto. En el caso de estos restos de ADN encontrados en la prensadora de plantas, Frog realizó la conexión entre estas fibras y la historia escrita por Weasley en sus diarios. Puede que Moon no fuese tanto una criatura mítica, sino el resultado del efecto Calisto en la actualidad. Y puede que estos cráneos destrozados y esa anciana aterrorizada en el Alto Singu sean la prueba de algo que los Kotoga mantenían en secreto. ¡Chale! Era la mutación genética esa. Especie de animal que tras generaciones alimentándose de esta planta dio como resultado una criatura horripilante. Pero el geneticista ¡ay, chale! Del Museo Kawakita, que tuvo el permiso de llevar varias muestras de la planta a sus laboratorios, teorizó algo todavía más siniestro. Tras varias pruebas, el genetista fue capaz de cultivar una de estas plantas a partir de los especímenes de la expedición. Parece ser que esta especie de planta, de aspecto similar a un nenúfar, estaba infectada naturalmente por un retrovirus muy especial. A diferencia de otros retrovirus que inyectan su ADN en células con el objetivo de reproducirse, creando copias destruyendo la célula infectada en el proceso,
El virus de la planta de los Kotoga inoculaba una colección completa de genes en sus víctimas, sin destruir la célula, genes robados de anfitriones anteriores e incorporados a su víctima. Aquellos genes, en lugar de fabricar más virus, remodelaban a la víctima por utilizar una palabra, reorganizaban la máquina de su cuerpo. ¡Oh, Charlie! Los convertían en otra cosa. Otro ser se formaba a partir de esos virus. El sistema endocrino, los órganos, la estructura ósea, dando como resultado un retoño que poco o nada tenía que ver con sus progenitores. ¡Ah, vaya, vaya! Pero de ser este el caso, ¿qué saca esta planta con ello? ¿Por qué la naturaleza ha dotado a este nenúfar con esta capacidad? Kawakita teorizó que puede que el retrovirus sea una defensa a largo plazo. Plantas equipadas con este arma biológica pueden causar un descenso en la población de los animales que se alimentan de ellas, al crear a largo plazo engendros que atacarían a sus congéneres. Chale, ¿qué es esto? ¿Esto era combinación planta con combinación animal o algo así? Chale. Una especie de declaración de guerra entre especies y reinos. En el caso de los Kotoga, las plantas tuvieron más suerte todavía, ya que cuando esta tribu se percató de las capacidades de esta planta, comenzó a cultivarla, algo similar a lo ocurrido con algunas plantas como los chiles, que tienen una defensa a modo de picor, pero debido a ello, ciertas sociedades en el Nuevo Mundo comenzaron a cultivarlos. Eso es a fin de cuentas lo que buscan las plantas, multiplicarse y cubrir más terreno. Pero tras analizar los diarios de Weasley y lo supuestamente dicho por la anciana en aquel lugar del Alto Singu, puede que Moon no tenga orígenes animales, sino humanos. Varios de los... No, Chale. O sea, es un humano con planta, tal vez. Artefactos Kotoga muestran unos dibujos simplistas de lo que parecen ser miembros de la tribu recogiendo los nenúfares en cestas, y a continuación dándoselos a otros individuos con caras deformes. Nani. O sea, puede que sí existiera esa cosa, una mutación genética de los humanos. No puede ser, qué miedo. Qué miedo, porque capaz de que todavía existen esas mutaciones genéticas. Y se supone que debe haber algo así en algún punto del planeta. La pensadora... Bueno, creo yo. Por cierto, tengo un canal principal donde hago directos todos los días. Síganme también por allá, me encuentran como Kiria VTuber. Es otra prueba inequívoca. Los Kotoga conocían las propiedades de la planta. Según lo planteado por Kawakita, los Kotoga prensarían y secarían la planta portadora del retrovirus, y luego forzarían a algún desafortunado miembro de la tribu a alimentarse exclusivamente de esta planta, esperando a que surgiese el deseado efecto. Kawakita llegó a empujar la idea... ¡Ay, chale! ¿Pero cómo? ¿Cómo terminarían cambiando estos seres? O sea, la persona que consumiera esa planta luego se reproducía con otra persona y ahí daban a luz a un niño que estaba modificado genéticamente. No lo sé. De que lo ideal para conseguir el efecto O simplemente consumiendo plantas se fue transformando poco a poco. Listo, sería llevar a cabo este ritual con una recién embarazada. De ese modo el feto todavía... Chale, sí es como lo digo yo, chale, soy una científica, por Dios, ¿por qué no me contratan? Formación probablemente sufriría los cambios debido al retrovirus, dando como resultado a un Moon. La estatua... Oh, no, qué miedo. Y encontrada en la cabaña nos puede dar una idea del aspecto del ser. No existe ningún rasgo humano reconocible. Un ser cuadrúpedo, garras como cuchillos, cola, pelo, escamas y una boca deforme que parece más diseñada para succionar que para morder. No, pero parece muy increíble esta teoría, muy difícil de creer que pueda pasar algo así. Algo que también tiene relación con los cráneos dispuestos en la cabaña, intactos con la excepción de un orificio en la parte superior. Esto es una historia, no puede hacerte daño. Esto es una historia, no puede hacerte daño. Chale. Pues ya me hizo daño porque ya estoy pensando de que quizás Pie Grande sí existe y simplemente es una mutación genética de algún ser humano. Pero es un ser que probablemente sea muy agresivo. Hasta aquí he de deciros que, sorpresa, sorpresa, todo lo que habéis escuchado anteriormente es ficción. ¡No, chale! ¿Cómo que ficción, chale? Me metieron esto sin pretexto. No, exijo el reembolso. El Calisto es una teoría ficticia y, por supuesto, la expedición de Weasley al Amazonas nunca ocurrió. ¡Feliz Halloween! Y si quiero mantener algo de seriedad... Es en serio.
Me metiste todo esto y yo me lo creí como si nada. Chale, soy muy inocente. ¿Cómo pudiste? ¿Alguien más cayó? Chale. En este canal me veo obligado a daros algo de contexto. La mayoría de este relato está basado en el libro El ídolo perdido, que también tiene una versión cinematográfica, The Relic. Decir que a pesar de que la película está muy bien, el libro es muchísimo mejor. Bueno, por lo menos nos recomendó un libro que parece ser muy interesante. Porque sinceramente la historia sí te atrapa. Recomiendo leeros el libro, además que no os he hecho demasiado spoiler de la trama principal. Del mismo modo, mi relato tiene puntos reales, como la teoría que postula que la evolución no es un proceso continuo, sino que tiene parones y acelerones, llamada teoría puntual. Investigad porque es muy interesante. Del mismo modo, la explosión cámbrica sigue siendo un misterio para la paleontología, y a pesar de que hay varias teorías que tratan de darle una explicación, lo único que podemos asegurar es que fue una rápida reacción en cadena. La vida pasó de estar constituida por animales simplísimos a una gran y variada biodiversidad, donde el equilibrio de la vida que conocemos hoy en día se creó. Por otro lado, la información genética de los Chale, me siento estafadísima. Como nunca antes. Me lo había echado, estaba incluso concentrada con la teoría esta y pensando en otras teorías, pensando en cosas que podrían surgir a partir de esta teoría. Y era todo fake. Chale. retrovirus en un 8% de nuestro genoma es real. Bueno, por lo menos eso es real. Lo del virus ese. Mencionado anteriormente, esta basura genética entre comillas es el resultado de antiquísimas infecciones que infectaron a nuestros antepasados hace millones de años, antes que los pudiésemos considerar ni siquiera homínidos. Pues eso ha sido todo. Intentad no arruinar la experiencia al resto en los comentarios. De hecho, poned comentarios hablando sobre lo siniestro de esta teoría. Queremos un creepypasta. Solo que claro, sería más efectivo si no hubiese añadido esta parte final al vídeo. Y aquí hemos llegado al final. Ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Chao, chao. Bueno, a mí la verdad sí me gustó, por lo menos me sacó una sonrisa. No, me siento ahora como la persona más inocente del mundo, sinceramente. Ustedes también. Hagan ver este video como si fuera algo espeluznante y hagan comentarios aquí abajo como si fuera algo muy turbio de la naturaleza. Algo que está a punto de atacarnos tal vez. Y les agradecería mucho también si dejaran aquí su like, se suscribieran y activaran la campanita. Nos vemos. Bye bye.